En el antiguo reino de Israel, en medio de las sombras de las imponentes murallas del palacio del rey David, se desarrolla una historia tan fascinante como compleja. Es una narración llena de misterios, traición, amor prohibido y consecuencias divinas que ecoan a través de los tiempos. En el centro de esta trama está una mujer cuyo nombre está grabado en las páginas de la historia sagrada, cuyo destino fue inextricablemente ligado al del rey más famoso de Israel. Estamos hablando de Betsabé, y su historia continúa intrigando y desafiando nuestra comprensión hasta el día de hoy. Hoy vamos a explorar profundamente la vida y los secretos de Betsabé, una figura enigmática cuyas acciones han dejado una marca indeleble en las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia. Así que ya aprovecho para pedirle que se suscriba al canal y deje su like para ayudarnos a compartir este vídeo con más personas. Su participación es fundamental para que podamos seguir aportando contenidos como este. La historia comienza en el escenario bíblico de Jerusalén, una ciudad vibrante y llena de vida. Imaginemos al rey David, un líder valiente y admirado, que decidió pasear por la terraza de su palacio en una tarde cualquiera. Desde arriba tenía una vista panorámica de la ciudad. En medio del paisaje urbano, sus ojos fueron atraídos por una escena inusual, una mujer de rara belleza, tomando un baño. Esa mujer era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados de élite del ejército de David. En el momento en que David vio a Betsabé, algo cambió en él. A pesar de que ya tiene varias esposas y concubinas, un deseo irresistible ha tomado el control de su corazón. La curiosidad y la tentación hablaban más alto. David envió un mensajero para llevar a Betsabé al palacio. Allí, rodeados por la atmósfera prohibida, se entregaron a una pasión intensa. Esa relación ilícita no fue un evento aislado. Sus encuentros secretos se repitieron varias veces, hasta que Batseba quedó embarazada. El adulterio de David con Betsabé no fue solo una traición a los ojos de la sociedad, sino también una grave violación de los principios divinos que David, como rey de Israel, debía representar. La noticia del embarazo de Betsabé dejó a David en un enorme dilema moral. Consciente de la gravedad de su pecado y de las posibles consecuencias, comenzó a trazar planes para ocultar su error y proteger su reputación. David intentó inicialmente un enfoque sutil y menos drástico. Él mandó llamar a Urías de vuelta de la batalla, esperando que, al regresar a la ciudad, Urías fuera a su casa y tuviera relaciones íntimas con su esposa Betsabé. David creía que, por lo tanto, el embarazo de Betsabé podría atribuirse a su marido, ocultando la verdadera identidad del padre del niño. Sin embargo, Urías, un hombre de principios y lealtad inabalable, se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. A pesar de obedecer la orden del rey y regresar a la ciudad, Urías permaneció en el palacio real y no volvió a su casa. Argumentó que no sería justo aprovechar un momento de descanso mientras sus colegas estaban arriesgando sus vidas. Ante la resistencia de Urías, David se vio atrapado. La situación se complicó aún más cuando Urías, por ser un hombre íntegro y leal, se negó a ir a casa y quedarse con su esposa, Betsabé. Sin saber cómo lidiar con el problema de manera ética, David tomó una medida drástica y moralmente condenable para ocultar su pecado y salvar su reputación. Determinando la muerte de Urías, David ordenó que fuera enviado de vuelta al campo de batalla, pero esta vez con una misión suicida. Instruyó a su comandante Joab a poner a Urías en la línea de frente, donde el combate sería más feroz, y luego retroceder, dejando a Urías vulnerable y prácticamente condenado a la muerte segura. Este plan cruel y calculado resultó en la muerte de Urías, uno de los soldados más fieles de David y el marido traicionado de Betsabé. Así, David logró encubrir su adulterio, pero a costa de una vida inocente. Este episodio es considerado uno de los más oscuros y trágicos de la historia bíblica, mostrando hasta dónde estaba dispuesto David a ir para ocultar su pecado. La Biblia nos dice que Dios estaba profundamente descontento con la acción de David. Como parte del castigo divino, el primer hijo de David y Betsabé quedó gravemente enfermo. David oró fervorosamente y ayunó, buscando la misericordia de Dios para salvar la vida del niño. Sin embargo, a pesar de sus sinceros esfuerzos, el niño murió. Después de esta tragedia, que fue el fruto amargo del adulterio y de la traición, Dios dio a David y Betsabé una nueva oportunidad. Ellos fueron bendecidos con un nuevo hijo, que jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Dios envió al profeta Natán para anunciar a David que este hijo se llamaría Salomón, un nombre que significa paz.
Este nombre simbolizaba la promesa divina de que, a pesar de los pecados y tragedias del pasado, la casa de David experimentaría tiempos de paz y estabilidad. La promesa de Dios a David no se detuvo ahí. Él hizo una alianza con David, conocida como la Alianza de David, prometiendo que el linaje real de David sería establecido para siempre. Este es uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. David, conocido por su profundo amor a Dios y sus muchos logros, expresó el deseo de construir un templo para el Señor. Sin embargo, Dios reveló al profeta Natán que tenía otros planes. Dios le dijo a David que no era él quien iba a construir el templo, sino uno de sus descendientes. Esta promesa está registrada en el libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, donde Dios le dice a David: «Y cuando lleguen tus días y tú descanses con tus padres, haré surgir después de ti a uno de tus hijos, que será descendiente de tu propio cuerpo, y estableceré su reino. Él edificará un templo para mi nombre, y yo sostendré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Cuando él haga algo malo, yo lo castigaré con vara, como hacen todos los padres, pero nunca le retiraré mi amor, como he retirado de Saúl, a quien he tirado de su camino. Su dinastía y su reino estarán para siempre delante de mí. Su trono será establecido para siempre». Este pasaje subraya la importancia de la alianza entre Dios y David, una promesa de una dinastía eterna y un vínculo especial entre Dios y los descendientes de David. Salomón, hijo de David y Betsabé, no solo construyó el templo de Jerusalén, sino que también se convirtió en uno de los reyes más sabios y notables de la historia de Israel. La historia de David y Betsabé, por lo tanto, es una compleja mezcla de pecado, arrepentimiento, castigo y redención, que culmina en una promesa de paz y continuidad para la descendencia de David. Esta narración nos recuerda la fragilidad humana, la importancia del arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios, que, incluso ante nuestros errores, nos ofrece nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Es una historia que resuena hasta el día de hoy, enseñándonos sobre las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de redención y renovación. Una de las consecuencias espirituales más notables de esta historia es la forma en que el arrepentimiento sincero puede conducirnos al perdón divino. Imagínese, David, después de darse cuenta de la gravedad de sus actos, se arrepiente profundamente y busca el perdón de Dios con toda su alma. Él pone todo ese sentimiento en el Salmo 51, una oración llena de emoción, donde pide misericordia a Dios. ¿Sabes lo que es más increíble? Dios, en su infinita gracia, perdonó a David. Esto muestra que, incluso cuando cometemos errores graves, siempre hay un camino hacia el perdón y la reconciliación con lo divino. El nacimiento de Salomón marca un nuevo capítulo en la vida de David y Betsabé, donde el arrepentimiento y la misericordia divina superan el pecado y la tragedia. Betsabé, que tuvo un papel crucial en la historia de la monarquía de Israel, es la madre de Salomón, que se convertiría en uno de los reyes más grandes del país. El nacimiento de Salomón no solo cambió la trayectoria de la familia de David, sino que también tuvo grandes implicaciones para el futuro del reino. Con el paso de los años, David, que era un gran rey, comenzó a debilitarse. Su fuerza y autoridad ya no eran las mismas, y esto abrió espacio para problemas en el reino. En este escenario de vulnerabilidad, Adonías, uno de los hijos de David, planeaba tomar el trono para sí. Se veía como el legítimo heredero y comenzó a reunir el apoyo de varios líderes y sacerdotes, preparando una gran fiesta para declararse rey. La ambición de Adonías amenazaba la estabilidad del reino y generaba una atmósfera de incertidumbre sobre el futuro de Israel. En este momento crítico, la intervención de Betsabé fue fundamental para evitar una crisis de sucesión y asegurar la voluntad de Dios. Recordando la promesa divina de que su hijo Salomón sería el sucesor de David, Betsabé fue al rey y contó sobre la conspiración de Adonías. El profeta Natán también confirmó que Salomón era el elegido por Dios para gobernar a Israel. Con esta información, David actuó rápidamente, coronando a Salomón como rey y asegurando la continuidad de la dinastía de David. Bajo el reinado de Salomón, Israel experimentó una era de paz, prosperidad y sabiduría incomparable. Salomón es famoso por su extraordinaria sabiduría y por construir el magnífico templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro espiritual del reino. Además, estableció relaciones comerciales y diplomáticas que trajeron riqueza y prestigio a Israel. La vida de Salomón es un ejemplo de cómo los acontecimientos complejos pueden conducirnos a una comprensión más profunda de la fe y la providencia divina.
La historia de David y Betsabé es una poderosa lección espiritual sobre la importancia del arrepentimiento, la humildad y el perdón divino. Dios juzgó las acciones de David y Betsabé de varias maneras. Primero, envió al profeta Natán para confrontar a David con sus pecados, lo que llevó al rey a reconocer sus fallas y a arrepentirse profundamente. Además, Dios permitió que el primer hijo de Betsabé enfermara gravemente y muriese, como una forma de castigo directo por el adulterio y el asesinato de Urías. Estos acontecimientos muestran cómo Dios actúa como juez y ejecutor de justicia, reaccionando a las acciones pecaminosas de David y Betsabé. Sin embargo, esta historia también destaca la compasión y la misericordia de Dios. Incluso en medio de graves errores y pecados, cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero, siempre hay espacio para el perdón y la reconciliación. Esto nos recuerda que nunca es tarde para buscar la gracia divina y que Dios siempre está dispuesto a acogernos de nuevo. Si te ha gustado este contenido, no te olvides de suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué temas te gustaría ver en los próximos vídeos. Abrazos y queda con Dios.